lo largo de la historia de la humanidad, las armas utilizadas en la guerra no solo se han evaluado por su capacidad de matar, sino también por su habilidad para infundir miedo y pánico en los combatientes enemigos y en la población civil. El uso del sonido ha sido una herramienta poderosa de guerra psicológica, desde tambores de guerra atronadores hasta grabaciones de audio inquietantes reproducidas por altavoces en el campo de batalla. Durante la Guerra de Vietnam, esta estrategia alcanzó un nuevo nivel. Los estadounidenses recurrieron al miedo ancestral con una táctica conocida como el alma errante. Apelando a las creencias vietnamitas sobre los muertos que no reciben entierro adecuado, los ingenieros militares crearon cintas de audio espeluznantes con gritos distorsionados, voces fantasmales y lamentos que simulaban almas atrapadas. Estas grabaciones, conocidas como Ghost Tape Number 10, se reproducían desde altavoces instalados en helicópteros, botes de patrullaje y unidades terrestres durante la noche, cerca de las posiciones del Vietcong. Uno de los sonidos más escalofriantes era el de un hombre sin cuerpo, gimiendo mientras buscaba a su familia, suplicando a sus compañeros que volvieran a casa. También se escuchaban los sollozos de una niña llorando por su padre, creando una atmósfera de terror emocional profundo. Estas operaciones psicológicas no eran casuales. Eran parte de un plan meticuloso del Batallón de Operaciones Psicológicas en Bien Hoa, que distribuía estas grabaciones para erosionar la moral del enemigo desde adentro, explotando sus temores más íntimos. En paralelo al uso del terror psicológico, el poder destructivo físico también dejaba huella. El B-52 Stratofortress, diseñado en los años 50 para portar armas nucleares, se convirtió en una de las armas más devastadoras del conflicto. Su primer despliegue fue en 1965, durante la operación Arclight, donde bombardeó al Vietcong con explosivos convencionales. Pero fue en diciembre de 1972, durante la operación Linebacker Dodo, cuando su impacto se volvió legendario. En solo 11 días, estos gigantes lanzaron más de 20.000 toneladas de bombas sobre áreas militares e industriales en Hanoi y Haiphong. El estruendo de los B-52 no se escuchaba hasta que era demasiado tarde. Al volar a altitudes de hasta 15.000 metros, eran prácticamente invisibles e inaudibles desde el suelo. Esa incertidumbre, el no saber si uno sería el próximo objetivo, generaba una ansiedad devastadora en las tropas norvietnamitas. A esto se sumaba el AC-47 Spooky, un antiguo avión de transporte C-47 reconvertido en plataforma de ataque aéreo. Operando de noche, el Spooky sobrevolaba las zonas de combate durante horas, iluminando con bengalas el terreno y lanzando fuego implacable con sus 3 ametralladoras minigun de 7.62 milímetros. Estas armas podían disparar hasta 6.000 balas por minuto, todas dirigidas hacia un único punto. Cada quinta bala era un rastro rojo que cortaba la oscuridad como un látigo de fuego. La visión de esta línea de dragón era tan sobrecogedora que los soldados le dieron un apodo inolvidable: Puff, el dragón mágico. Era imposible no temer ese rugido en el cielo, pero si hablamos de sonidos que definieron el campo de batalla en Vietnam, no se puede ignorar el choque entre dos armas que se volvieron emblemas de cada bando: el M-16 estadounidense y el AK-47 soviético. El M-16, moderno y ligero, fue introducido rápidamente en el conflicto, pero sus primeras versiones estaban plagadas de fallos. Los soldados se quejaban de constantes atascos, una pesadilla en medio del combate. Se decía que no se entregaban kits de limpieza adecuados y que el nuevo propelente de la munición aumentaba el desgaste del arma. Algunos hombres, desesperados por sobrevivir,
abandonaban su M-16 para tomar un AK-47 del enemigo. Y no era una elección irracional, aunque menos preciso. El AK-47 era robusto, simple y casi imposible de romper. En la densa jungla vietnamita, esa fiabilidad podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las ráfagas del AK tenían un sonido gutural, grave y reconocible al instante. Las del M-16, más agudas y veloces. El mero contraste auditivo entre ambas armas era suficiente para provocar miedo o dar esperanza, dependiendo de quién las escuchara primero. Durante las entrevistas a los veteranos, muchos relataron cómo sus fusiles se atascaban en medio del fuego cruzado, obligándolos a lanzarlos al suelo y tomar otro cualquiera que funcionara. Se hablaba de hombres muertos aún con sus armas limpias y relucientes, pero inútiles. En esos testimonios, el rugido del AK-47 se convertía en sinónimo de supervivencia. Mientras tanto, los cielos retumbaban con un sonido que marcaría para siempre la guerra. El del helicóptero UH-1 Iroquois, conocido mundialmente como Huey. Este helicóptero se convirtió en símbolo del conflicto, no solo por su silueta, sino por el inconfundible golpeteo rítmico de su rotor bimotor. Era un sonido que se escuchaba antes de ver la máquina. Para los soldados estadounidenses significaba rescate, refuerzos o evacuación médica. Para el Viet Cong era una sentencia de muerte que venía del cielo. El Huey podía transportar tropas, evacuar heridos o servir como plataforma de ataque. Durante la guerra, más de 7,000 helicópteros de este modelo participaron en misiones, volando un total de más de 7 millones de horas. Armado con ametralladoras M60 y cohetes de 2,75 pulgadas, su poder de fuego era demoledor. Pero más que eso, era el sonido lo que impactaba psicológicamente. El tambor sordo del rotor y el zumbido creciente avisaban que algo terrible se acercaba. Ese sonido se volvía imposible de ignorar, especialmente cuando iba acompañado por disparos automáticos. Muchos veteranos relatan cómo, incluso años después, al oír un helicóptero, revivían el horror. En las noches oscuras de Vietnam, cuando el enemigo se ocultaba entre la maleza y el silencio dominaba la selva, otro sonido emergía con una intensidad que ponía los nervios al límite. El del AC-47 Spooky. Este avión, originalmente un transporte Douglas C-47, fue transformado en una temida plataforma de fuego aéreo. Los soldados lo llamaban Puff, el dragón mágico, y no era para menos. Desde su costado izquierdo salían ráfagas de fuego trazador cada 5 disparos, dibujando una línea roja continua en el cielo, como si un ser mitológico escupiera fuego desde las alturas. Con 3 miniguns de 7.62 milímetros capaces de disparar 6,000 proyectiles por minuto, el AC-47 podía saturar una zona con tal densidad de fuego que borraba cualquier cosa a su paso. El estruendo de sus disparos, sumado al zumbido profundo del avión orbitando en círculos sobre un punto específico, provocaba un terror paralizante en las filas del Viet Cong. Nadie quería ser atrapado en su cono de fuego. Las bengalas que lanzaba para iluminar el terreno hacían que la noche se convirtiera en un infierno rojo. Desde tierra, los hombres solo podían mirar al cielo y esperar no ser el próximo objetivo. Y si había un coloso aéreo que superaba todos los límites del horror, ese era el B-52 Stratofortress. Diseñado en los años 50 como portador de armas nucleares, en Vietnam se utilizó para bombardear masivamente posiciones enemigas. Pero lo aterrador del B-52 no era solo su capacidad de destrucción, era su silencio. Volando a más de 15,000 metros de altura, descargaba toneladas de bombas sin ser detectado. El enemigo jamás oía su aproximación. Solo sentía de repente que la tierra temblaba, que el cielo caía sobre ellos.
Durante la Operación Linebacker 2, en diciembre de 1972, se lanzaron más de 20.000 toneladas de explosivos sobre Hanoi y otras zonas estratégicas. Las explosiones eran tan fuertes que algunos soldados describían la sensación como si el aire mismo se comprimiera en el pecho. En tierra, el miedo no venía del sonido sino de su ausencia. Ese silencio mortal antes del impacto era la antesala del apocalipsis. Pero si hubo un sonido capaz de definir toda una era de guerra, ese fue el del helicóptero Bell UH-1 Iroquois, mejor conocido como el Huey. Su zumbido grave, rítmico, inconfundible se convirtió en la banda sonora del conflicto. Bastaba con escuchar el retumbar lejano de su rotor para que el corazón de los soldados latiera con furia. Para unos, significaba esperanza, rescate, regreso a casa. Para otros, la llegada inminente del combate. Más de 7.000 Hueys sobrevolaron Vietnam, transportando tropas, evacuando heridos, lanzando fuego desde las alturas. Estaban armados con ametralladoras M60, cohetes de 70 milímetros y un coraje casi sobrenatural de sus pilotos. En plena jungla, donde el enemigo podía estar en cualquier rincón, el Huey era la línea entre la vida y la muerte. Pero no era solo su funcionalidad lo que lo volvía aterrador. Era ese thump, thump, thump que se grababa en la mente como un recordatorio constante de la guerra. Aquel eco mecánico se mezclaba con los gritos, con el crujir de ramas, con las órdenes desesperadas. Era el sonido de la guerra moderna. Y por último, el más escalofriante de todos los sonidos de Vietnam no venía de un arma, sino de una cinta. La famosa Ghost Tape 10. Los soldados estadounidenses, usando tácticas de guerra psicológica, reproducían por altavoces lamentos espectrales, voces distorsionadas que simulaban a muertos errantes. Jugaban con las creencias vietnamitas sobre el alma, el entierro sagrado y el más allá. En plena noche, esos sonidos etéreos recorrían la selva, sembrando el miedo más profundo, el espiritual. No hay metralla que pueda competir con el terror del alma. Así terminó la guerra de los sonidos, entre explosiones que no se oían hasta que era tarde, helicópteros que anunciaban la llegada del fuego y almas perdidas que gritaban en la oscuridad. Vietnam no solo se luchó con balas, se libró también en el aire, en el miedo, en cada eco que aún hoy sigue resonando.